Ahora nos vamos a hablar con Pablo Benítez Jacob. Él es politólogo, presidente de la Fundación Progreso y Libertad Neuquén. También sabe Pablo de Relaciones Internacionales. Vamos a charlar un ratito con él, pero Mucha vamos a calidad en los empezar. entrevistados hoy, ¿eh? Mucha Mucho calidad. nivel. Pablo Benítez, gracias por atendernos. Luciano y Santiago lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Luciano, Santiago? Un gusto saludarlos. Buenos Bueno, días. muchas gracias, Pablo. Te vamos a molestar primero por este tema, Pacto de Mayo. ¿Qué Sí. lectura política se puede hacer del Pacto de Mayo? ¿Es buena noticia, mala noticia, es neutra? No, siempre la idea de hacer un pacto, sobre todo en Argentina, es algo muy positivo. Ujú. Es decir, vos encontrás pactos a nivel global que Sí. han sido el punto de inflexión entre una etapa de subdesarrollo a Ujú. una de desarrollo posterior. Bien. Ahora, el asunto es tener una lectura adecuada y un convencimiento de quienes suscriben de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y Ujú. sobre todo, tenemos que hablar de pensamiento estratégico, que implica a largo plazo, algo que en Argentina es bastante difícil de encontrar, en primer Ujú. lugar, porque implica entender y una visión correcta de cómo funciona la economía y el mundo en estos tiempos, Bien. y sobre todo el convencimiento de cómo hay que hacerlo, porque si analizás los puntos, me parece que son acertadísimos, son Ujú. puntos que uno encuentra como troncales en muchos países que han podido evolucionar en su desarrollo económico, es decir, una cuestión mucho más amplia que no sea solo la economía, Sí. pero a veces te preguntás si hay convencimiento y porque encontrás algunos actores políticos que dicen nosotros suscribimos aunque no adherimos a todo, y Ujú. no sabes en qué no están adhiriendo. Claro. Las experiencias de España, que es la que siempre se nombra, Sí. te marcan muchas enseñanzas, famoso pacto de la Moncloa, Sí. las circunstancias de ese tiempo, la circunstancia de Irlanda, de principio de los 80, de Ujú. Israel, o incluso, si nos vamos más para atrás, tenemos la famosa generación del 80, hay una frase que a mí me marca mucho, en el nivel de concertación, por lo menos en lo económico que había. Es Ujú. cuando Juan B. Justo, en el debate sobre el Banco Central, a Federico Pinedo le dice: es raro que nosotros los socialistas vengamos a Ujú. realizar el rol de conservador, Sí. y dice entre comillas, conservar las instituciones que tanto progreso le han tenido a la Argentina en estas circunstancias, como diciendo, nosotros nos enfrentamos en lo político, vos sabés de Ujú. historia, Santiago, y se han enfrentado fuertemente, pero en lo económico, por lo menos en la inserción global, Hay un entendían que rumbo. habían puntos, que había un rumbo que no había que Ujú. destartalar. Claro. Entonces, fíjate que ahí tenés un elemento. Y después tenés otros donde actores como Frondizi, a lo largo de la historia, Ujú. han tenido una visión muy clara, pero que no ha sido compartido por las circunstancias de casi todo el arco político vernáculo de ese momento. Ujú. Pablo, hay algunos puntos que son obvios, lamentablemente, como la defensa de la propiedad privada, que es obvio, pero hay Ujú. que, en una cultura como la nuestra, hay que remarcarlo. La pregunta es si culturalmente la sociedad está en un momento como queriendo acompañar este tipo de acuerdos, porque también es necesario, ¿no? Para que gocen de legitimidad de mediano y largo plazo. Exactamente. Hay una frase de hace años, no recuerdo quién, la voy a plagiar, pero no puedo nombrar a quién se la voy a estar plagiando, No pero importa. la escuché hace como 15 años, Sí. que decía, sé lo que faltó en la década del 90, obviamente vieron muchas cosas buenas y muchas cosas malas, sobre todo en los últimos años del sistema, digamos, Ujú. pero decía, la Argentina culturalmente no aprendió las normas del sistema capitalista, decía. No me Sí. acuerdo quién la dijo. Entonces, sí, culturalmente eran muchísimas décadas de una presencia muy fuerte del Estado, muy Ujú. intervencionista, Sí. pero en extremo, ni siquiera hablamos de un intervencionismo que dentro de la ortodoxia o heterodoxia seria se discute, sino algo bastante ya grotesco. Argentina siempre muy pasional, Ujú. y como que había dejado una cultura que no era la adecuada para acompañar ciertas reformas, ¿no? Es como vos me Sí. marcás. Sí. Yo lo que veo por ahí en estos tiempos es, en este me pongo lo que observo como profesor, ¿no? Cuando me toca dar clase y trato con mucha gente joven Ujú. y teniendo en cuenta que los electores que están viniendo tienen ese perfil en cuanto a rango de edad, Ujú. daría la impresión que hay un acompañamiento de legitimar la presencia de la idea del individuo como motor del progreso. No Bien. estamos hablando acá de cuestiones, digamos, que el individualismo perverso, ni cuestiones de ese tipo, sino Ujú. como más cuestiones donde entienden que el individuo es el que va a desarrollar su capacidad, ya sea de satisfacer necesidades cuando trabaja y que se le reconozcan, o mentalidad más global, como decía Albertis, ensanchar tus destinos en el mundo. Ujú. Es Bien. decir, pareciera que lo puede acompañar. Ahora, vuelvo a un tema, si
si los actores políticos que han actuado, todos están convencidos de estas ideas y que en caso de que se den los éxitos iniciales, un gran error de la historia argentina siempre ha sido relajarse. Es decir, entender que los primeros éxitos o parecieran creer que son para siempre, cuando en realidad, vuelvo a lo mismo, Santiago, esto van a ser 3 gobiernos, mínimo, para que Argentina pase un umbral de subdesarrollo a desarrollo por lo menos. Pablo, te hago una consulta referida obviamente a términos de lectura y obviamente la sociedad va a pararse de un lado o del otro, siempre esto es algo obvio e histórico. En observaciones concretas, lo que tiene que ver obviamente con el mandato que lleva Javier Milei adelante, ¿te parece que todavía desde tu óptica hay alguna especie de distracción, si hablo en términos de políticas concretas, se utiliza lo que sucedió anteriormente para distraer y no realizar medidas concretas de avances, llamémosle en términos económicos, en términos de políticas que obviamente después son trasladadas a la sociedad? ¿Ves esto en concreto o no lo compartís para nada? Yo lo que observo es que es un presidente que asume en una situación como la puedo parafrasear o analogizar en términos de un bombero que tiene que entrar y sacar gente de la casa y apagar el incendio. Va a cometer errores extremos, o por lo menos grotescos, o cosas bastante que puedan parecer chocantes, pero lo que primero que tiene que hacer es las primeras, el primer mando que tiene que mostrar son en los primeros meses. Y ante todo, liquidar algo que es un fenómeno insólito en el mundo, que es más propio del siglo XX, que la Argentina tiene fiebre alta hace tiempo, que es la inflación. Sí. Es inconmensurable, es increíble. Cuando vos estudiás las hiperinflaciones, son todas del siglo XX y sobre todo de mitad del siglo XX para atrás, y las latinoamericanas posteriores. Pero la Argentina es alguien que tiene como fiebre alta, y salvo algún grupo en el mundo que lo que podemos denominar una especie de tren fantasma, por ser una analogía cómica, es decir, no existe ese tema. Y eso es, no tener cálculo monetario es lo primero que tiene que arreglar un presidente en este caso, que Javier Milei, o si Massa en este caso hubiese sido reelegido. Después en otras, me parece que la Argentina está en una etapa de transformación donde la sociedad, y tiene que ver con la pregunta que me hacía Santiago al inicio, por lo menos está demandando o confía en la idea, y creo que está en muchos casos a la vista, en desestructurar o desmantelar todo aquello que ha impedido el libre desenvolvimiento de la actividad privada. Sí. O la actividad privada incluye al individuo, incluye al individuo libre de asociado, como dice la Constitución. No me refiero solo a comercio. Entonces, en muchas cuestiones concretas me parece que va a fondo, es decir, hay ciertos optimismos en algunas cuestiones, como puede ser el descenso del sendero de la inflación, es decir, siempre sujeto a la debilidad argentina, ¿no? Porque si afloja, lo primero que tiene es una inflación del 20% en un mes y todo el programa se convierte en un pato rengo. Claro, enseguida. Entonces, cierro con esto y el gran objetivo ante todo es eso. En otros, las fuerzas del Congreso están tratando de entrar en una especie de concertación, entendimiento, donde vamos a ver cuánto nos lleva. Pablo, la otra pregunta es, ¿los empresarios están preparados para esto? Porque también yo creo que hay que purgar un poco la idea de un empresariado prebendario que también se amoldó a lo estadocéntrico y que no es muchas veces el perfil del empresariado que necesita una economía liberal de libre competencia, ¿no? Sí, a ver, tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, que me parece que es el elemento central, cambio cultural, lo que marcaste, e incluye al sector empresario. Es decir, el sector empresario tiene que aprender a competir en el sentido, obviamente el Estado tiene que darle el marco amigable, es decir, claro, la macro estable, claro, para competir. Pero no puede estar bajo un paraguas proteccionista que ha estado hace décadas, porque pensar el mundo, porque esto no podemos ya dividir política interna y externa. Fíjate cómo hoy hablamos de posicionamiento de territorios como regiones tipo Vaca Muerta, región del Lito. Quiere decir que el mundo te está diciendo que las provincias mismas se posicionan. En eso tenés que tener claro que pensar en términos de proteccionismo es un anacronismo. Es decir, si el empresario está esperando que va a recibir créditos subsidiados o van a crear un ministerio de industria para fomentar los sectores estratégicos como que se pensaba en el siglo XX, en la década del 60-50, quiere decir que estamos pensando mal. Es decir, y Argentina, y referido a uno de los últimos puntos del Pacto de Mayo sobre inserción internacional,
Un dato que es demoledor, demuestra que desde el aproximadamente de que la OMC considera el primer tratado, que fue la famosa Comunidad Económica del Carbón y el Acero, hasta la actualidad, en el mundo hay 300 tratados de complementación económica o de libre comercio, y la Argentina participa solo en el Mercosur, que tiene todos sus inconvenientes, como vos conocerás, en cuanto a ni siquiera permitir el libre comercio como suscribían los acuerdos de Europreto o los tratados de Asunción a principios de los 90, y no lo puede cumplir. Entonces hay que cambiar fuertemente, disruptivamente, la mentalidad del sector empresarial, que el mundo no podés estar en un paraguas proteccionista, mientras el mundo como Chile, por ejemplo, en temas de comercio, tiene otros problemas, va por la actualización, segunda o tercera actualización de sus tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. Claro. ¿No? Entonces, fíjate que estamos muy atrasados en esa materia. Pablo Benítez Jacob, muchas gracias, muy claro y ayudándonos a entender de qué va la cosa. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, un placer muy grande charlar con ustedes. Gracias, Saludos. igualmente. Gracias. Pablo Benítez Jacob, politólogo, presidente de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén.